que le creas a Dios. Gloria a Dios. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Los que tienen los cielos abiertos en el desierto aprenden a distinguir la voz de Dios. Ahí Dios te habla y aprendes a distinguir su voz de tu voz y de la voz de Satanás. Te doy una noticia. La serpiente no subió al monte. La serpiente se quedó en el desierto. Si tú quieres distinguir la voz de Dios, no puedes andarte arrastrando donde solo se ve el cascabel de esa serpiente. Tienes que subir y estar con Dios en el monte. Entonces oirás su voz y aprenderás a distinguir. Tú tienes una voz interior que es tu conciencia, pero hay otra voz que es la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, tú debes aprender a distinguir esa voz. ¿Dónde aprendes? En el monte. En donde Dios se manifiesta, en una experiencia de fuego, en una búsqueda apasionada de su presencia, en donde no te rindes, en donde no te conformas, en donde no te quedas a medias, en donde dices, yo voy a esperar que Dios me hable hasta que me hable, y te tiras al piso y dices, pasará 1 hora, 2, 3, 5 horas, pero no me muevo hasta que Él me va a hablar. Dios va a hablar a mi vida, y cuando comienza a hablarte a tu vida, entonces dices, he oído a Dios, no es como mi voz. No se parece a lo que yo digo. Él habló diferente, su voz truena desde el monte y su voz cambia las cosas y su voz puede reavivarlo todo, bendito sea Dios. Y comienzas a oír como lo hizo Moisés en el monte, a Dios. La serpiente no puede subir, la serpiente estará abajo. Pero además de esto, dice la Biblia que en el monte, cuando subió Moisés a hablar con Dios, en esta experiencia de cielos abiertos, dice la Escritura que se oía un sonido de chofar, el cuerno de carnero que utilizaban como bocina los judíos para dar avisos, noticias. Y dice que el sonido del chofar, del cuerno de carnero, estaba en aumento, y la gente tenía que taparse los oídos porque cada vez se oía más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. ¿Qué es esto? Aprende esto. El apóstol Pablo dice que si la bocina, que si el cuerno del carnero, que si el chofar diere sonido incierto, ¿cómo se apercibirá el pueblo para la batalla? Y luego lo dice en 1 Corintios 14, ese mismo versículo, está diciendo en el contexto del hablar de los creyentes. Entonces Pablo está diciendo, el chofar de la iglesia es su boca. En una experiencia de fuego, cuando tú subes a buscar a Dios, cuando tú estás buscando cielos abiertos, cuando quieres aprender a oír la voz de Dios, en medio del fuego, del temblor, del temor, de la dificultad, empiezas a subir el sonido del chofar. En lugar de bajar el sonido, en lugar de dar un sonido incierto de dolor, de queja, de pena, abajo en el desierto el pueblo se queja. ¿Por qué nos trajiste aquí para matarnos de sed? Abajo en el desierto el pueblo se queja. ¿Por qué nos trajiste para matarnos de hambre? Abajo en el desierto el pueblo se queja. ¿Para qué nos trajiste aquí? Las serpientes nos están matando. Ahí el pueblo se queja, tenemos ganas de comer carne. ¿Qué es este pan tan liviano? Ahí el pueblo se queja en el desierto. Pero con quienes tienen los cielos abiertos, cuando atraviesan el desierto, suben el sonido de la bocina y comienzan a hablar diciendo, porque su misericordia es para siempre, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, Dios es bueno, para siempre es su misericordia, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Vienen y te dicen, ¿qué pasa con tu problema? Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y subes el sonido del chofar porque quieres que Dios se manifieste en tu vida. ¿Alguien comprende lo que estamos hablando? ¿Alguien entiende que estamos diciéndole, alaba a Dios en cualquier circunstancia? Alaba a Dios siempre. Aprende a hablar de parte de Dios. El apóstol Pedro decía, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Ve qué maravilloso esto. ¿Por qué lo dice Pedro? ¿Por qué Pedro está diciendo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios? Porque en el monte, en los cielos abiertos, hay chofar, y en el desierto está la serpiente. Porque Pedro tuvo esas experiencias también. Porque a Pedro le pasó alguna vez decirle a Jesús, no vayas a la cruz, mira, no nos conviene eso, no subas al monte, mejor vamos a seguir en la campaña evangelística, esto está bueno, está funcionando. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú buscas o pones tus ojos en las cosas de los hombres. Le estaba diciendo, Pedro, tú estás en el desierto donde está la serpiente, pero yo estoy arriba donde suena el chofar. Eleva tu voz, no me hables como serpiente. No hables de quiero evitar la cruz, quiero evitar el dolor, no quiero sufrir, que no nos vaya mal, que no tengamos problemitas. Súbete al monte y comienza a alabar y a glorificar y a hablar la palabra y a bendecir a Dios. Y Dios hará maravillas con tu vida, bendito sea Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
tienes palabra de Dios que decir. Si no tienes palabra, no hables. Pero si tienes palabra, habla de parte de Dios. Y si no tienes palabra, búscala aquí. Aquí hay palabras que Dios da. ¿Qué dice Dios en tu problema? Tómala y que el shofar suba de nivel y sigue hablando las palabras de Dios. El mundo dice hay violencia, nosotros decimos hay reino de Dios. El mundo dice hay inestabilidad, nosotros decimos Dios reina sobre la tierra. El mundo dice las cosas están peor, nosotros decimos no, Dios está haciendo su voluntad, limpiando su tierra, arando la tierra, porque saldrá una gran cosecha, gloria a Dios. Aprendemos a hablar las palabras de Dios. Alguien adore a Dios, vamos, alguien adore a Dios. Alguien bendiga al Señor. Sube la voz del shofar, sube tu boca y habla de parte de Dios. Que hable el shofar ahora. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aprender a hablar las cosas que Dios habla. Aprender a decir lo que Dios dice. Aprender a abrir nuestra boca y decir, no puedo seguir hablando igual. ¿Cómo está tu matrimonio? No, está muy complicado. Es una bendición. Es bueno. Es de parte de Dios. Es un don de Dios. El que haya esposa haya el bien. La esposa es herencia del Señor. Y empieza a hablar bendición con las palabras que Dios habla. Y sabe lo que sucede. Cuando menos piensas, tu vida empieza a cambiar. Y se empieza a transformar después del fuego y del desierto en una vida de abundancia y de bendición. Y la gente te dirá, tú has tenido suerte. Suerte. Yo tuve la palabra de Dios que hace los cielos y la tierra. Eso fue lo que tuve. La palabra de Dios. Los que tienen los cielos abiertos se transforman en personas celestiales, no terrenales, celestiales. ¿Te acuerdas de Esteban? La Biblia nos habla de que Esteban le dio una apedreada bárbara. Habló, imagínate, se peleó con Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era el rabino de la época, así que ¿cómo es posible que lo hagan quedar en ridículo? Y sin embargo Esteban hablaba con tal sabiduría que no podían ir en contra de él. Avergonzó tanto a Saulo que entonces Saulo, antes de ser convertido, dio la orden para que apedrearan a Esteban. Comenzaron a apedrearlo. La Biblia dice que mientras lo apedreaban el cielo se abrió. Aprende esto. Es el desierto con cielos abiertos. Mientras lo terrenal parece ir contra ti, los cielos se abren más a tu favor. Cuando parece que el obstáculo te va a tirar, es el momento de saber que si lo terrenal se cierra, es porque lo celestial se está abriendo. Aprende a mirar así. Y Esteban lo vio. Y Esteban, en lugar de ver los ojos de los que lo estaban apedreando, Esteban puso los ojos en los cielos, donde vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. ¿Por qué habré de ver a quien me apedrea cuando puedo ver al que está sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué concentrar mi mente en aquellos que hablan mal de mí cuando puedo concentrar mi mente en aquel que habla bien de mí a la diestra del Padre, que intercede a mi favor? Porque en medida que me apedrea y me persigue, Dios me abre el cielo. Porque en medida que dice cosas de mí, Dios dice cosas a favor de mí, gloria a Dios. Así que gracias a los que nos tiran piedras, porque están abriéndonos un cielo mayor. Gracias por la persecución, porque nos hacen merecedores de una gloria más alta. Bendito sea Dios por lo que hacen. Cada piedra me da honor, cada piedra me da gloria, cada piedra me permite los cielos abiertos. Y dice la Biblia que el rostro de Esteban brilló como el de un ángel. Me gusta eso, porque en medida que te tiren, en medida que hablen contra ti, tu rostro brillará, tu vida brillará, tu familia brillará, tu manera de vivir brillará. ¿Qué hacer cuando te tiren piedras? Brilla delante de los hombres con la presencia de Dios. Gloria a Dios. Alguien debe decirle a Dios, gracias Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. No te detengas jamás. Esteban lo entendió. Los que tienen los cielos abiertos viven en otra dimensión. Porque aunque se terminen sus trabajos, sus obras con ellos siguen. Porque aunque aparentemente le han robado, le han quitado, le han cortado, lo han detenido, Él sigue adelante. Es imparable. Por eso una de las cosas que hago al escribir es eso. No me puedes parar, me puedes matar, me puedes hacer pedacitos, quemar en fuego, meterme bajo un sepulcro, pensar que acabaste, pero he soltado tanta palabra que no me puedes detener. Esa palabra seguirá y seguirá y seguirá y seguirá. No se puede frenar la palabra de Dios. Pablo dijo, porque aunque estoy preso, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios seguirá, la palabra de Dios irá más allá. Es imposible detener. Mataron a Esteban, fíjate lo que hicieron. Ve la tontería del diablo.